Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como todos los días, queridos niños, no nos olvidemos que es muy importante crecer en nuestra fe, aprender desde Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Qué es lo que Jesús nos dice? ¿Cómo tenemos que hacer nuestro camino de fe? Fe, queridos niños, significa adhesión. Fe, queridos niños, significa que nos ponemos en las manos de Dios para hacer un buen camino. Aferrarnos al Señor. Eso significa la fe, queridos niños. Y ahora, atención, porque vamos a concentrarnos y vamos a mirar y vamos a entender lo que el Señor nos va pidiendo en el día a día. Hoy tenemos un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el pecado original. El pecado original, este es nuestro tema, niños. De origen significa cuál es el pecado que nosotros tenemos por dentro. ¿Con qué pecado, digamos, nuestra misma naturaleza? ¿Cuál es nuestra tendencia como criaturas? Porque somos criaturas y como criaturas de Dios tenemos nuestras limitaciones, queridos niños. Nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas y como criaturas hechas por Dios tenemos nuestras limitaciones. Al no ser Dios, entonces tenemos limitaciones. Por ejemplo, les voy a decir una palabrita un poco difícil, pero tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, la palabra caducidad. Vamos a repetir. Caducidad. El hombre entonces llega a la caducidad. ¿Qué querrá decir esa palabrita, verdad, queridos niños? Y es muy sencillo que nosotros entonces vamos envejeciendo, el hombre va pasando y lleva a lo caduco. Es decir, llega un momento en que vamos a responder a esa palabrita que nos dice en la Biblia. Recuérdate que eres polvo, viniste del polvo y que al polvo has de volver. Eso es caduco, queridos chicos. Sin embargo, Dios es perpetuo, Dios es eterno, Dios vive por siempre, ¿entienden? Sin embargo, el hombre es caduco, caducidad. Quiere decir que nos morimos, queridos niños. Y entonces ahora estamos mirando y queremos aprender. ¿Y de dónde viene esa palabrita del pecado de origen? El pecado original. ¿Cuál es lo esencial y fundamental que tenemos que aprender con este tema del día de hoy? Y para eso primero vamos a escuchar la palabra del Señor. Escuchemos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, que gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez,
y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible, dijo María. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después se dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y agradecemos tu presencia, y agradecemos, Señor, que tú nos amas, que nos quieres y nos prometes, después de haber pasado por este mundo, Señor, después de haber sido tus criaturas creadas por ti, Señor, tú nos prometes el regalo más lindo, que es nuestra propia resurrección, que es nuestra propia vida eterna. Ahora, queridos niños, vamos a estar atentos porque vamos a venir nosotros en el siguiente bloque, queridos niños, con esta reflexión tan importante para aprender sobre el pecado original. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En este templo, El templo es de piedra y el Dios que vive ahí es de piedra también. ¿por qué no vas y le pides la gracia de darte un hijo? Jamás le pediré una gracia a un Dios de piedra. El Dios enaltecido que me habla, poderoso e invisible, está vivo. Estoy seguro de eso. Pero entonces, ¿por qué no te ha dado un hijo? Él prometió y yo me puse en sus manos. Eres un hombre terco, Abraham, un hombre demasiado terco. Al extremo de esta ciudad hay un gran mercado. Allá venderemos nuestras alfombras y nuestro ganado. Haremos buenos tratos. ¿Por qué trajiste una alfombra tan enorme? Aquí no cabe en ninguna casa. Solo cabe en su palacio. La traje para que la compre. La traje para usted. Eres astuto, mercader. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Abraham. Vengo de Harán. Te la compraré, mercader. Es muy hermosa. ¡Ja! Sarai, Sarai. ¿Quién me llama? Usted le agradó al faraón, noble dama. ¿Yo? Pero si escasamente me vio. No, no se sorprenda. El faraón es así. Pero no puedo ir con él. Al llegar al palacio me pidió que llevara a la hermana de un comerciante de nombre Sarai y agregó que nunca había visto una sonrisa como la de ella y que la quería para él. ¿Y si me niego? Si no viene conmigo, tendré que matarla. Vengo a llevarme a mi hermana, a quien el faraón hizo traer para él hoy en la tarde. Tranquilo, el faraón te colmará de regalos. No quiero regalos.
Dile al faraón que no se la puedo dejar porque es preciosa para mí. Siempre paga precios altos por lo que le gusta, y en tu caso esto no va a ser diferente. Pero no quiero regalos. No te preocupes, te los enviará. La perdiste. Regresemos. Señor, escucha a tu siervo. Yo soy Abraham y estoy desesperado. Sí, Abraham, ¿qué hay en tu corazón? Por favor, escucha a tu siervo, Señor. Jehová, no permitas que el faraón le haga algo malo a Sarai. No eres tú quien debe decirme lo que debo hacer, Abraham. No, Señor, no soy yo quien debo decirlo. ¿Por qué no dijiste de inmediato que Sarai es tu esposa? Porque temí que el faraón me matara para quitármela. Mentiste, Abraham. No me abandones. Abraham no es mi hermano, es mi esposo, señor. Mientes, buscas una justificación para desobedecerme. Créame, jamás le mentiría, gran faraón. Usted me asusta terriblemente. ¿Qué sucede? La tierra acaba de temblar. Usted, gran faraón, debería temerle a mi esposo. ¿Y por qué debería temerle al anciano Abraham? Porque en las noches habla con su Dios. ¿Qué importa eso? Su Dios le contesta. ¡Llamen al anciano! ¿A quién debemos llamar, señor? ¡Llamen a Abraham, el mercader! Tu Dios es leal a ti, Abraham. También es mi Dios porque me salvó. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, siempre con un tema importante. Hoy decíamos la caducidad, una palabra un poco difícil, pero que estamos aprendiendo. Caducidad. Y por lo tanto, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el pecado original. El pecado original, es decir, lo que nosotros traemos desde el origen. Desde el origen porque somos criaturas. Al ser criaturas, queridos niños, nuestro pecado de origen es sobre todo el hecho de querer ser como dioses. Sin pensar y sin darnos cuenta algunas veces, queridos chicos, cuando vamos detrás de las cosas del mundo, pensando que somos eternos, que no necesitamos de nadie, que nosotros llevamos todo por delante, queridos niños, nos estamos considerando como dioses, como que no necesitamos de nadie. Sin embargo, dijimos que somos caducos. La caducidad, sin embargo, significa que nosotros vamos pasando. La caducidad significa que todo va pasando, queridos niños. Así como nacimos, también nosotros así vamos a morirnos. Pero el Señor nos va a ofrecer lo más lindo, que será nuestra resurrección. Niños, vamos a estar entonces muy atentos porque ahora vamos a escuchar qué significa esto del pecado original. Adán y Eva vivían felices en el paraíso que Dios les preparó. El demonio con aspecto de serpiente se acercó a Eva y la animó a comer el fruto de un árbol que Dios les había prohibido. El fruto era agradable, si lo comían serían sabios y poderosos. Comieron el fruto y de inmediato se dieron cuenta de que Dios los veía y de que estaban tristes. Por haberlo desobedecido, perdieron la amistad con Dios y fueron expulsados del paraíso. Esta es la tentación que reciben Eva y Adán.
la serpiente que le tienta, la serpiente que le viene encima y le dice, si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. Esa es la tentación. Pensamos que nosotros vamos a ser eternos. Pensamos que nosotros vamos a vivir para siempre. Sin embargo, nuestra vida va pasando. Y por eso a eso le llamamos caducidad. Somos caducos. Quiere decir que nacemos y vamos a morirnos en un tiempo, queridos chicos. Y por eso tenemos que aprovechar bien aquí de nuestra vida, la vida de la tierra, hacer el bien a los demás, conectarnos directamente y entrar en oración y en sintonía con Dios y con nuestros hermanos y con la naturaleza. Y así, queridos niños, entonces, atención, porque el pecado original, Adán y Eva, ellos quieren ser como dioses. No necesitamos de nadie, nosotros podemos caminar solo sin que nadie venga a molestarnos. Muy bien, queridos chicos, vamos a estar atentos y vamos a seguir escuchando algo más sobre este tema tan importante, el pecado original. Desde ese momento, Adán y Eva y sus descendientes ya no pudieron vivir en paz entre ellos ni con las demás criaturas. Esta es la consecuencia del pecado, queridos niños. Cuando nosotros queremos ser autosuficientes, es decir, ya no dependo de nadie, yo hago lo que yo quiero, ¿qué vos me podés decir? Porque yo voy a hacer lo que yo quiera. Y así, tantas de estas cosas, queridos niños, que al final de cuentas no podemos hacer gran cosa. ¿Por qué no podemos hacer gran cosa, queridos chicos? Y nunca podremos hacer lo esencial y lo fundamental si nosotros ya estamos pensando erróneamente. Nos equivocamos y decimos que somos como dioses. No necesitamos de Dios, nos necesitamos de los demás. Y ahí comienzan los conflictos, las luchas y las peleas contra los demás. Sin embargo, el hecho de decir que a pesar de que Adán y Eva comieron de ese fruto, que significa y simboliza justamente el pecado, el Señor nos hace recordar, estén atentos, porque las tentaciones, y esto es el pecado de origen, siempre, siempre, queridos chicos, los vamos a tener ahí frente a nosotros. Sigamos escuchando un poquitito más sobre el pecado original. Con este relato, la Biblia nos explica que el pecado entró en el mundo cuando nuestros primeros padres se alejaron voluntariamente de Dios. Esta desobediencia se llama pecado original. Es el origen de la inclinación al mal que padece la humanidad. Por eso Dios envió un Salvador que nos devolvería la amistad original con Él. Y este es el pecado original. Es esa tendencia, niños, que tenemos nosotros de querer ser autosuficientes. Vamos a explicar bien qué significa ser autosuficientes. Quiere decir que yo no necesito de nadie. Yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Pienso que soy un Dios autosuficiente. Dios no necesita de nadie porque Él es Dios. Pero nosotros, queridos niños, siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de los demás. Hasta para nacer necesitamos de papá y de mamá para que yo pueda haber sido engendrado y pueda haber venido al mundo. Y así sucesivamente. Para caminar, para comer, siempre alguien me daba con la cucharita, siempre alguien me ayudaba para que yo pueda dormir, siempre alguien me ayudaba para que me pueda bañar. Todo, queridos niños. Todo recibimos de los demás. Eso significa que nuestra vida siempre es limitada. Pero entonces, ¿qué es el pecado original? Y el pecado original es cuando nosotros queremos prescindir de los demás, prescindir de Dios, dejar de lado a Dios y también a nuestros compañeritos, a los demás. Pensamos que nosotros podemos hacer todo solos. No así, queridos chicos. Vamos a volver enseguida con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. En
el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que hoy nos enseña sobre un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el pecado original. El pecado original, nuestro pecado de origen. Y ahora, queridos niños, estén atentos porque vamos a ir a las preguntitas que nos tienen que ayudar, las preguntitas que nos tienen que dar fuerza, que nos tienen que dar entusiasmo para hacer muy bien todo lo que tenemos ante nuestros ojitos, todo lo que tenemos aquí como una hermosa posibilidad de ir aprendiendo. Entonces, la primera
preguntita, queridos chicos. El demonio que aparece aquí, queridos niños, en la narración de la Biblia, ¿con qué aspecto aparece? ¿Cómo se manifiesta y cómo viene el demonio a nuestra vida, queridos niños? El demonio con aspecto de serpiente se acercó a Eva y la animó a comer del fruto de un árbol que Dios les había prohibido. Este es el aspecto, entonces, el aspecto de una serpiente. Pero tenemos que entender este aspecto de la serpiente, ¿qué significa? Quiere decir, queridos chicos, que el mal siempre va a ser muy astuto. La serpiente, nosotros muchas veces no lo vemos a la serpiente, es deslizante, se va despacito, hasta que de repente, queridos chicos, nos sorprende. Así es la serpiente. Entonces tenemos que tener atención aquí, porque con esta preguntita nos está diciendo cómo es que nosotros verdaderamente le vemos, con qué apariencia, cuál es el aspecto de esta tentación. Ese aspecto es de alguien que te quiere devorar, es alguien que te quiere hacer el mal. Y por eso se pone la figura de la serpiente. Y vamos ahora, queridos niños, a esta segunda preguntita. ¿Qué es, queridos chicos, el pecado original? El pecado original es el alejamiento de Dios en el que todos nacemos, debido al pecado de nuestros primeros padres. Por eso necesitamos la salvación de Dios. Esto es el pecado original. En realidad es alejarse de Dios, esa limitación que nosotros tenemos y esa tendencia de que nosotros queremos ser como dioses. Pero ¿qué significa querer ser como dioses? No es que uno amaneció y dice, yo soy Dios, no. Pero cuando nosotros prescindimos, es decir, queridos chicos, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros queremos hacer nuestro caminar, pero sin tener en cuenta al Señor. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos y vamos a procurar responder a esta tercera preguntita. ¿Abandonó Dios, queridos chicos, al hombre después de haber pecado? Dios no abandonó a los hombres, sino que por su gran misericordia les prometió un Salvador, Jesucristo. Esa es la respuesta correcta. Dios nunca, queridos chicos, nos abandona. Al contrario, cuando entramos en ese pecado, el Señor se acerca, venda nuestras heridas, nos ayuda, nos agarra de la manito, queridos chicos, nos levanta de nuevo para que tengamos una vida ejemplar, una vida nueva, una vida llena de gozo, queridos niños. Por eso, la fuerza y la vivencia de Jesús siempre nos va a ayudar para hacer el bien, para esforzarnos, para luchar y para hacer que Dios camine siempre con nosotros. Y entonces nosotros también, queridos chicos, vamos a responder mejor al Señor. Y así entonces, queridos niños, les dejo ahora la bendición de Dios, como siempre, para esforzarnos con esta oración dirigida a nuestro Papito del Cielo, que murió por nosotros en la cruz. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y así, queridos niños, estamos concluyendo hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Espero que hayamos aprendido muy bien. Es decir, aquí cuando nos llama a reflexionar sobre el pecado original, lo que significa nuestra propia creaturalidad, es decir, el hecho de ser criaturas, somos limitados, no somos dioses. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.